curso se puede dar hasta para 4 horas, muy completo, pero dadas las circunstancias en las que estamos viviendo por la pandemia, en la que todo tiene que ser de más reducido de tiempo, entonces, bueno, lo adaptamos, es, digamos, lo básico que deben saber para poder manejar el estilo APA. Y cualquier pregunta que les surja mientras yo estoy explicando, sin ninguna pena, abren su micrófono, me dicen, María, interrumpo, voy a hacer una pregunta y la plantean. Bueno, entonces, si quieren, permítanme, ¿sí la ven? Sí, licenciada, sí se ve. Ah, perfecto. Bueno, entonces comenzamos. Bueno, normas APA. Normas APA es un estilo de citación igual que cualquier otro. Hay muchísimos estilos de citación. Está el estilo Vancouver, que es el que se utiliza sobre todo en medicina. Está el estilo MLA, que se utiliza en literatura. Está el estilo Chicago, que utilizan a veces los abogados, que utilizan también en historia. Y en fin, hay muchísimos más estilos que se usan y que ha sido, digamos, un equipo editorial de algún gremio que se ha sentado a crearlo según sus necesidades. El estilo APA lo creó la Asociación de Psicólogos Estadounidenses, pero se ha extendido por toda Latinoamérica y la verdad es que muchísimas universidades e instituciones están haciendo uso de él, aunque no pertenezcan precisamente a las ciencias sociales, porque son las ciencias sociales en donde más se utiliza. ¿Por qué se ha extendido tanto? No lo sé. Es un estilo de citación bastante sencillo, pero también tiene sus dificultades. Entonces hoy vamos a tratar de eliminar todas las dudas, o algunas, por lo menos algunas, de las que tengan al momento de hacer las citaciones y las referencias, que es lo que más problema da. Bueno, comencemos. Les voy a hacer una pregunta. No les voy a poder preguntar mucho porque el tema no se da para preguntar mucho, pero sí quisiera empezar con esta pregunta. ¿Para qué citamos? Les voy a quitar esto porque si no ahí tienen toda la respuesta. ¿Para qué citamos? ¿Para qué citan ustedes? Buenas tardes. ¿Por el tema del plagio? Exactamente, por el tema del plagio, esa es una razón. ¿Qué otra? Buenas tardes, licenciada. Yo pienso que las citas son importantes para hacer ver la manera como se expresan diferentes autores y poder interpretar tal vez de la manera como yo lo estaría expresando, no sé cómo decirle. Ajá, va. Sí, exactamente. Lo que nosotros hacemos cuando citamos es dar el crédito a las personas que están sirviendo de fuente para hacer una investigación. Entonces, como no es algo de mi propia creación, tengo que hacer la diferencia entre lo que es mío cuando estoy escribiendo y lo que le pertenece a alguien más. Los resultados o las ideas que le pertenecen a alguien más. Entonces, una de las razones es esa precisamente, evitar el plagio y dar crédito a las ideas de otro. La otra razón es distinguir pues, la creación propia, lo que yo escribo y que son mis propias ideas, aunque hayan sido inspiradas en otras ideas, y las ideas de otro. Luego, otra cosa muy importante que estoy segura de que todos conocen, es fundamentar lo que estamos diciendo. ¿Sí? No es lo mismo decir, bueno, yo creo esto, esto y aquello, sin un respaldo de quién lo ha dicho o en dónde lo he leído, a cuando yo respaldo lo que estoy diciendo. Entonces, esa es una fundamentación necesaria en una investigación. Y por último, es una de las razones que normalmente se nos olvida nuestra posición de autores y se nos olvida nuestra posición de investigadores, es que estamos escribiendo para un lector, ¿sí? Y las referencias y las citas que nosotros hagamos le ayudan al lector a ampliar sus fuentes, ¿sí? A no quedarse solo con la información que está leyendo con nosotros, sino a ir a las fuentes primarias que nosotros utilizamos para hacer nuestra investigación. Entonces, esas son las razones principales por las cuales debemos citar.
¿Qué sistema utilicemos? Pues bueno, eso va a depender de nuestra carrera y va a depender de la institución en la que estemos. En este caso, pues vamos a ver APA. Bueno, aclaración sobre la sexta edición y la séptima edición, antes de empezar. Esta aclaración es necesaria porque muchos están diciendo, bueno, pues que tenemos que empezar a utilizar la séptima edición. Pero ojo, eso hay que utilizarlo con reserva. ¿Por qué? Porque la séptima edición está en inglés, ¿sí? No hay una edición todavía que corresponda a la traducción y la adaptación de la del inglés a la del español. ¿Por qué es necesaria? Pues porque son dos idiomas distintos y las citaciones y muchas de las reglas que tienen que ver con las referencias y con la citación tienen que ver muchísimo con la lengua. Y en este caso la lengua española es muy distinta a la del inglés. Entonces hay definitivamente muchísimos puntos en el manual de inglés que hay que adaptar a la lengua española. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver aquellos cambios que tienen que ver exclusivamente con formato. Es decir, si tienen que ver con formato, no interesa que estemos escribiendo en italiano, en francés, en inglés o en español. Sí, va a ser igual para todos. Pero para aquellas reglas que tienen que ver mucho con el uso del idioma, esas sí las vamos a dejar relegadas a un ladito, porque hay que esperar a que saquen la cuarta edición en español, que es la que correspondería a la séptima edición en inglés. ¿Sí? ¿Cuál es en español la que existe? Es esta, no sé si se ve. Y la que está en pantalla es la séptima, que es muchísimo más colorida. Se mandaron con los colores. Entonces, esta que yo tengo en mis manos es la tercera edición en español, que corresponde a la traducción y adaptación de la sexta edición en inglés, ¿sí? Y la que ustedes tienen en pantalla es simplemente la séptima edición en inglés, ¿sí? Que salió a principios de este año. ¿Por qué no ha salido la traducción? Todavía no lo sé. Espero que salga, pero si no sale, pues tendremos que acoplarnos a, pues por lo menos a los formatos que es lo que sí podemos empezar a utilizar. Entonces, la explicación de hoy y de todos los formatos que vamos a ver está basada en los nuevos cambios de la séptima edición en inglés, ¿de acuerdo? Yo los voy a ir explicando porque es bueno que sepan cómo se hacía antes y cómo se hace ahora a partir de esta séptima edición. Bueno, uno de los primeros cambios que ya era necesario es la ampliación de las fuentes. En la sexta edición solo se podía escribir en Times New Roman, en punto 12. En cambio, en esta otra, pues con la diversificación de la tecnología, ampliaron las letras y ahora ya podemos utilizar Calibri 11, Arial 11, Lucida Sans Unicode 10, Times New Roman 12, que es la de siempre, Georgia 11 y Computer Modern Normal 10. Entonces, estas 6 fuentes son las que podemos utilizar en nuestras investigaciones. Tenemos muchísima más amplitud. Eso sí, hay que respetar el tamaño que indica. Bien, empecemos con formato de tablas. El formato de tablas es bastante simple. Eso sí, hay que respetar ese formato. ¿Cuál es? Bueno, cada una de las tablas se va numerando conforme va apareciendo en nuestra investigación, ¿sí? Si yo en la página 3 tengo la primera tabla, esa tabla va a ser la tabla 1. Debajo de tabla 1, que siempre se escribe pegado al margen izquierdo, voy a poner el título de esa tabla en cursiva y sin punto final. Mucho ojo con los puntos finales. Los puntos nunca se ponen en títulos y subtítulos. No sé por qué razón se están poniendo punto en los títulos y subtítulos cuando no deberían tenerlos. Solamente un subtítulo lleva un punto cuando estoy escribiendo el texto corrido, justo después de ese punto. Entonces ahí es necesario. Pero si no, siempre los títulos van sin punto. Y en el caso del título de la tabla es igual. O sea, está el título de la tabla en cursiva sin punto. Luego está la tabla, que la tabla ustedes dirán, bueno, cualquiera sabe que es una tabla. Pero el formato de APA es especial porque indica que solo se deben marcar las líneas horizontales, no las verticales, ¿sí? O sea, las columnas están definidas por espacio, pero no con las líneas, ¿sí? Entonces, solamente se colocan la línea superior
la línea de encabezado y la línea final de la tabla, ¿sí? En este caso, en el ejemplo, se me fue la línea de en medio, pero bueno, eso debería estar, bueno, no debería estar, mejor dicho. Debería estar, bueno, no debería estar, mejor dicho. Este es un ejemplo de cómo se vería una tabla dentro de un texto, ¿sí? Este es texto de relleno, ¿sí? No, por eso no se entiende. Pero lo que quiero que vean es que tenemos el párrafo, tenemos un espacio, esta tabla 1, el título de la tabla en cursiva, y si se dan cuenta, aquí solo se ven las líneas horizontales, la principal, la de encabezados y la final. Y luego otra cosa muy importante, se dan cuenta que la tabla, aunque sea pequeña, aunque a pequeña me refiero a que el contenido no es extenso, las columnas tienen pocos datos, la tabla debe cubrir la mancha de texto completa, es decir, desde el margen izquierdo hasta el margen derecho, ¿sí? Así tenga pocos datos. Las líneas deben cubrir todo el marco del texto. Perdón. Y luego abajo en las tablas se pone la fuente. Ahora, muchos seguramente utilizarán la palabra fuente para incluir de dónde la sacaron. En APA no se utiliza la palabra fuente, se utiliza la palabra nota con 8 puntos o 2 puntos por debajo de la letra que utilicen. Si, digamos, utilizan Arial 11, debería ser con 9 puntos, ¿sí? Nota está en cursiva y después de nota se coloca la fuente, es decir, tomado de apellido y entre paréntesis el año de publicación. Número de página no es necesario poner en tablas, solamente el año de publicación. Ahora, ¿por qué se pone nota? Lo que pasa es que allí mataron 2 pájaros de un tiro. Y aparte de que tenemos que poner allí la fuente, lo que se pone también es alguna aclaración sobre los datos que están dentro de la tabla. Por ejemplo, en este caso, si tuviéramos una abreviatura o una sigla, podríamos poner la sigla después de nota 2 puntos y después de esos 2 puntos explicar qué significa. Y después punto y seguido, y entonces ahí ya citamos, tomado de apellido y entre paréntesis año, ¿sí? Esa es la forma en la que habría que citar la tabla. No sé si hay alguna duda. Bueno. No, muy bien. Perfecto, entonces seguimos. Otra cosa importante. Las tablas necesitan un índice, ¿sí? Un índice propio, es decir, tenemos nuestra investigación, está el índice de contenido general y después está el índice de tablas, ¿sí? Luego hay un índice de figuras que también tiene su propio índice. ¿Cómo debemos consignar los nombres de las tablas en el índice? Ponemos siempre tabla 1 para que se identifique cuál es, punto y seguido y el título de la tabla y la página, ¿sí? Y así sucesivamente. Ahora, en el formato de figura, el estilo APA realmente no se complica en el formato de figuras. En el formato de figuras ha incluido una cantidad de imágenes y de formatos de imagen que no tienen ni idea. Son todas estas que están acá. Entonces, si tenemos gráficas de barras, ya sean de barras, ya sean poligonales, ya sean circulares, de sectores, todo esto va como figura. Si tenemos organigramas, si tenemos diagramas de flujo, si tenemos esquemas, dibujos o bocetos, imágenes, fotografías también, y mapas incluso, todo eso entra como figura, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, si yo tengo en mi investigación, en la página 34, una fotografía, esa sería la figura 1, ¿sí? Si 3 páginas más adelante, si tengo un mapa, esa sería la figura 2. Si 4 páginas más adelante aparece un esquema, esa sería la figura 3, y así sucesivamente. O sea, en figura aparece todo lo que tenga que ver con lo visual, ¿sí? Que no es texto. Ahora, ¿cómo se deben consignar las imágenes dentro del texto? Aquí tenemos un ejemplo de un pequeño esquema de flujo. Entonces, ponemos la imagen y abajo de la imagen, igual con letra 2 puntos menor a la que estemos utilizando en el cuerpo de trabajo, ponemos figura 1 en cursiva, igual que nota en las tablas, solo que ahí es punto y seguido. Y después de punto y seguido ya ponemos el título de la imagen, ¿sí? Ahora, el título de la imagen, a diferencia del título de la tabla, es que puede ser más largo, puede ser más descriptivo.
por ejemplo, si estuviéramos poniendo una foto, ¿sí? Podríamos describir un poquito esa foto. Trabajadores empleando la nueva técnica de no sé qué tal, o sea, podemos ser un poquito más descriptivos y hacer ese título un poco más largo. Es un título descriptivo, precisamente porque está explicando la imagen, ¿ya? Eso sí, las imágenes nunca se les pone título, ¿sí? La descripción de la imagen siempre debe estar al pie de la imagen después de figura número tal, ¿sí? Y luego que hemos terminado de poner el título descriptivo de la imagen, ponemos punto y seguido y allí ya quitamos la fuente. En este caso, si estamos tomando un esquema del libro de López, entonces tendría que ser punto y seguido, tomado de López y el año de publicación de ese libro, ¿sí? No sé si hay alguna duda. Igualmente, Sí, licenciada, disculpe. Yo pregunté si ese índice va al final o al inicio del documento. Buena pregunta. Los índices van al principio, ¿sí? Los índices van al principio. O sea, bueno, no sé, tal vez estoy hablando de más. Si, por ejemplo, porque hay libros, por ejemplo, que llevan el índice, sobre todo en la tradición mexicana, hay libros que llevan el índice al final, ¿sí? Igual puede haber investigaciones, dependiendo de quien las esté asesorando, que pidan el índice al final, pero por lo general el índice está al principio. Entonces, si estuviera al principio, tendría que estar el índice de contenidos y después del índice de contenidos en una página aparte, comenzando página, debería estar el índice de tablas. Y después en una página aparte debería estar el índice de figuras, ¿sí? Si estos tres índices se ponen al principio o al final de la investigación, eso ya va a depender de las pautas que les hayan dado, ¿sí? Pero sí, lo que sí es cierto es que están seguidos. Yo tengo una duda. ¿El margen de las imágenes es igual al de las tablas? ¿Tiene que ser de izquierda a derecha o puede depender el tamaño de la imagen? No, porque definitivamente ahí dependería de la imagen. Si tú tienes una fotografía y la pones de página a página, tal vez la distorsiones con el objetivo de que ocupe la mancha de texto, ¿ya? Entonces, en el caso de las imágenes no aplica esa regla de las tablas, ¿sí? No, pero me refiero a que pongo la imagen y no puedo poner nada a la derecha ni a la izquierda. No puedo poner información ni a la derecha ni a la izquierda. Tiene que ser abajo. Yo tengo una pregunta. Si la figura es elaboración de la persona que está haciendo el trabajo, pone entonces como fuente elaboración propia. Exactamente. Si la figura o la tabla es de la persona, es del autor de la investigación, entonces simplemente en lugar de poner tomado de, se pone elaboración propia. Nada más. La otra pregunta que tengo, ¿todavía se usa la palabra fuente? Por ejemplo, fuente, elaboración propia o en una tabla, ya no se usa. No, en el caso de tablas expliqué que la palabra fuente en APA no se utiliza la palabra nota. Entonces, si fuese suya la tabla, entonces en ese caso iría abajo de la tabla, iría nota, 2 puntos, conclusiva, elaboración propia, punto. ¿Sí? En el caso de figura, si fuese un esquema propio, ¿sí? Entonces tendría que ir figura 2, punto, el nombre de la figura, punto, elaboración propia, punto. ¿Sí? Muchas gracias, muy amable. ¿Alguna otra duda? ¿No? Entonces, continuamos. ¿Cuál es el formato de las citas dentro del texto? Aquí sí quiero que hagamos una diferenciación entre referencia y cita, ¿sí? Porque me pasa mucho que cuando ya estoy explicando más adentro de este tema, lo confunden con referencia y no son lo mismo. Están relacionadas, pero no son lo mismo. El formato de citas es, por ejemplo, yo estoy escribiendo, ¿sí? Y de pronto cito a alguien o parafraseo a alguien, entonces tengo que citarlo dentro del texto, ¿sí? Ya después, cuando yo termine de toda mi investigación, haré las referencias. Entonces, esta persona que yo cité aquí dentro del texto va a aparecer en referencias. Entonces, ahorita lo que vamos a ver es cuáles son las formas en las que se debe citar dentro del texto. Y ya después, más adelante, vamos a ver cómo se hace la referencia. ¿De acuerdo?
Bueno, ustedes seguramente ya conocen cuáles son los dos tipos de cita que existen. Está la cita directa o textual y está la cita indirecta o la paráfrasis, ¿sí? ¿Qué es lo que decía la persona que hizo la intervención al principio? Cuando uno toma algo de otro autor, pero lo pone en sus propias palabras, bueno, pues esa es la paráfrasis. El cuidado que hay que tener con la paráfrasis es de no tergiversar la idea de otro, ¿sí? O sea, tenemos que dominar lo suficiente el tema y entender lo suficiente al autor para que al trasladar su idea a nuestras palabras, no tergiversemos su idea, ¿sí? No pongamos algo que no dijo en realidad. Entonces, en ese sentido sí tenemos que ser muy cuidadosos. Si no tenemos muy clara la idea que dio el autor, es preferible que hagamos una cita textual, ¿sí? Y luego la cita textual también es preferible cuando la forma en la que explicó algo el autor es muy precisa y concreta. O sea, pasándolo a otras palabras, no podría estar mejor explicado. Cuando algo no está mejor explicado, ¿sí? Y es muy precisa la información, es mejor hacer la cita textual. Pero esas son las dos opciones que contamos. Ahora, cada una de ellas tiene su propio formato. Ahora, el formato general de las citas dentro del texto es el formato entre paréntesis, que es el que utiliza no solo APA, sino que utiliza muchísimos otros estilos de citación. Es el más extendido, por decirlo así. El formato es el siguiente. Cuando se parafrasea, sería primer apellido, coma, año, ¿sí? Cuando se cita textualmente, sería primer apellido, coma, año, coma, y el número de página acompañado de la abreviatura P de página, ¿sí? Entonces, esos serían los formatos entre paréntesis. Obviamente, también hay dos formatos en normas APA y en otras formas de citación también. Está el formato entre paréntesis, que es cuando yo digo la cita textual, yo escribo la cita textual, entre comillas, y al final hago la cita de quien lo dijo. Pero esa cita la pongo entre paréntesis, que es apellido, coma, y el año de publicación del libro. Pero también tengo un formato básico o un formato narrativo. Y le llaman precisamente narrativo porque yo estoy incluyendo dentro de mi discurso el nombre del autor. Entonces, cuando yo incluyo, bueno, no el nombre, el apellido, el primer apellido del autor dentro de mi discurso, estoy utilizando el formato básico o narrativo, que es el siguiente, que es... Les voy a leer las dos para que noten la diferencia. En el primero digo, entre comillas, la radiación electromagnética que el ser humano es capaz de percibir se llama luz visible. ¿Quién lo dijo? López, 2015, entre paréntesis. En el formato básico yo incluyo a López dentro de mi discurso y digo, López explica la radiación electromagnética que el ser humano es capaz de percibir se llama luz visible. Y ahí ya pongo el número de página. Entonces, esas son las dos formas en las que podemos citar dentro del texto. Dentro de paréntesis y fuera de paréntesis, tomando el apellido del autor como parte de nuestro discurso. ¿Cuándo utilizar una? ¿Cuándo utilizar otra? Va a depender de la intención que tengamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el formato dentro de paréntesis yo no le estoy dando énfasis al autor, le estoy dando énfasis a lo que dijo ese autor, ¿sí? Mi intención es darle énfasis a lo que dijo, a sus ideas. Mientras que en el otro, ahí sí el autor está formando parte de mi discurso y le estoy dando cierta importancia, ¿sí? Entonces va a depender también de la forma en la que estoy escribiendo y qué tanto énfasis le quiero dar a lo que se dice o al autor que lo dice, ¿sí? Ahora, muy importante es que cuando estemos hablando de citas textuales, tenga muy claro, y que eso no lo olviden nunca, es que el año de publicación, en el caso del formato narrativo, siempre va al lado del apellido, siempre. Porque ¿qué es lo que pasa? Que muchas personas a veces me ponen el año 2015 lo ponen aquí abajo, junto a la página, ¿sí? Y ese es un error. O sea, el año está casado con el autor, ¿sí? Esos son inseparables. Y el número de página es el que sí se puede separar en el formato básico, en el formato narrativo, y siempre se coloca al final de la cita textual. ¿De acuerdo? Otro error. Muchas personas ponen, en este caso, es una página, es la página 66.
Algunas personas ponen pp punto, ¿sí? Eso es un error. No es que no se use pp, pero p es la abreviatura de página y pp punto es la abreviatura de páginas, en plural, ¿sí? ¿Han visto, por ejemplo, el nombre Estados Unidos? ¿Por qué se pone EE punto, UU punto? Pues porque son palabras plurales, es Estados Unidos. Y las abreviaturas plurales se representan duplicando la primera letra, ¿verdad? Entonces, por eso, si se trata solo de una página, no pongan PP, pongan solo P.66. Si se trata de un intervalo de páginas, allí sí, PP.31-66. ¿De acuerdo? Licenciada, una pregunta. A la hora de hacer referencias o bibliografías, al momento de poner, digamos, la referencia a la bibliografía, dada la redundancia, pues se pone así en concreto año, fecha de edición, en dónde lo editaron y todo, pero cuando se hacen citas se vuelve a generar esa bibliografía, pero contextualizando y concretando la página de donde se sacó el fragmento de la cita. Ajá, pero es lo que les pedí que no hicieron. O sea, ahí estás confundiendo la información que hay en referencias con la que se pone en cita. O sea, en la cita lo único que vas a encontrar son 3 datos cuando se trata de una cita textual. Apellido, año de publicación y página. Nada más. Ah, sí, sí. Ajá, pero me refería ya a hacer una bibliografía o referencia final, Ajá, si se agrega de último. Claro, entonces, ¿qué pasa? A este López que yo cité aquí, lo voy a poner en referencias, ¿sí? Entonces, en referencias, allá me va a aparecer López, 2015, me van a aparecer sus iniciales, 2015, allá va a aparecer el nombre del libro, va a aparecer la edición y todo lo que estás diciendo. Sí, o sea, allá se ponen todos los datos. ¿De acuerdo? Sí, no sé si respondí a tu pregunta. Pues es que a lo que me refería era a que como se saca un fragmento del párrafo o la cita en sí concreta y como dice el número de página, perdón, si se vuelve a generar esa bibliografía debajo, pero ya con el número de página, ya especificando de dónde se sacó ese fragmento, pero dentro de la bibliografía. Ah, no. Dentro de la bibliografía lo único que vas a encontrar son los datos del libro donde sacaron esa cita textual. ¿Sí? No vas a encontrar citas textuales de nuevo, para nada. Ni números de página. De hecho, en el formato de referencia de APA no se colocan números de página, solo en las revistas. Solo en las revistas o en el caso de ser un capítulo, pero en libros no. Entonces no. Definitivamente esa información no se vuelve a escribir en referencias. Ah, ok, gracias. Otra duda, el número de páginas, por ejemplo, si se sacó de la página 66 y 67, ¿se pone pp.66 y 67 o 66-67? ¿Cuál de las dos? No, ahí sería la conjunción y, porque son 2 páginas consecutivas y únicas, ¿ya? El guión se reserva para los intervalos de más de 2 páginas. Si fueran 3 páginas, ahí sí. ¿Ya? Ok, gracias. Y si fueran, por ejemplo, páginas diferentes, pues no consecutivas, ahí también las tienes que separar con coma y la última con i. Por ejemplo, si yo tomé esa información de la página 66, de la página 70, de la página 80, entonces tendría que poner pp.66, 70 y 80. ¿Sí? Porque entonces el lector sabe que son específicamente esas páginas, que no se trata de un intervalo. ¿Sí? Y para los intervalos, justo como tú lo dijiste, sería la primera página, guión y la última página. Ok, gracias. Muy bien, ¿alguna otra duda? Ay, perdón, una consulta. ¿Y si fuese alguien que lo dijo, no sé, en alguna entrevista o algún medio? No, eso es diferente. Eso se llama comunicación personal. La comunicación personal, como no está registrada en ningún papel o en una publicación formal, que sí puede estar registrada en un papel, pero es un papel que no es de dominio público. Es un papel personal que le pertenece a alguien, ¿sí?
Que, por ejemplo, si tú hiciste la entrevista y tú hiciste anotaciones, ese papel es tuyo. No es que esté al alcance de los demás. Entonces, aunque ese papel sean varios, por ejemplo, varios folios y cada uno esté numerado, como no está al alcance del público, entonces no puede referirlo como si fuera un libro, como si fuera una revista. Entonces, lo único que vas a hacer en ese caso es, tiene otro formato, lo vamos a ver también, tiene otro formato, entonces vas a poner el nombre, el apellido, las iniciales de quien lo dijo, vas a poner entre comillas lo que dijo esa persona en la entrevista, y después hay una forma especial de hacer la cita, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver más adelante, no lo quiero adelantar, primero porque no me la sé de memoria. Gracias. Y segundo, para no entorpecer la secuencia, ¿de acuerdo? Gracias. Yo tengo una pregunta. Esto que vamos a adelantar también tendría que ver en el caso de, por ejemplo, periódico, porque sí está al alcance del público y sí tiene número de página, pero pueda que de ahí le esté escrita la entrevista, por ejemplo. No, pero allí, o sea, allí sí estamos hablando de, o sea, tú lo que vas a hacer referencia es al periódico, ¿sí? A una entrevista que está en el periódico. Claro, pero allí estás hablando de una publicación que es de dominio público, ¿sí? Entonces ahí lo que hace referencia es al periódico, el número de página, donde está la entrevista, etc. ¿Sí? Y la forma de hacer referencia, de hacer la cita en el periódico. ¿Bueno? Muy bien, gracias. Bueno, continuamos. En la cita directa textual hay citas muy extensas, que son mayores de 40 palabras, y entonces esas tienen su propio formato, y hay otras que son más pequeñas, que son las menores de 40 palabras, que también tienen su propio formato. Entonces, en el caso de citas textuales cortas, lo que vamos a hacer es que la cita textual la vamos a encerrar entre comillas, ¿sí? Donde comienza la cita, abrimos comillas, escribimos la cita textual. La cita textual tiene que ir con todo y errores, ¿sí? Eso nunca lo olvido. Y luego cerramos las comillas donde se termina la cita textual y luego ya ponemos el apellido, el año de publicación y la página de esa cita, ¿sí? En el formato narrativo, pues el apellido está afuera, el año de publicación está al ladito, entre paréntesis, y al final de la cita textual, cuando cerramos la comilla, es donde colocamos entre paréntesis el número de página, ¿sí? Ese es el formato para las citas textuales cortas, es decir, de menores de 40 palabras. Ahora, los que son iguales a 40 palabras o más de 40 palabras tienen este otro formato, que es, lo que vamos a tomar es toda la cita completa, que es bastante grande, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es que, en lugar de ponerla entre comillas, las comillas se las quitamos, o sea, no se ponen, y lo que vamos a hacer es sangrar todo el párrafo, ¿sí? Con una tabulación igual que la sangría de todos los comienzos de párrafo, ¿sí? Entonces, sí, creo que se ve mejor que yo lo explique, se ve en la diapositiva. Como yo estoy escribiendo, menciona a Reyes, entre paréntesis pongo el año de publicación, menciona 2 puntos, y la cita de Reyes es la que tengo que sangrar en bloque. Es decir, todas las líneas de esa cita tienen sangría de 5 espacios, ¿ya? Y al final de esa cita, si se dan cuenta, pongo el número de página que corresponde a esa cita, entre paréntesis. Luego dejo un espacio, otra vez pongo sangría y escribo ya mi texto, ¿sí? Esa es la manera en la que se tendría que escribir una cita textual que tiene más de 40 palabras, ¿sí? Ojo, las citas textuales no se ponen en cursiva, ¿sí? Si son cortas se ponen entre comillas y si son largas se sangran en bloque, nada más. Esos son los 2 recursos, ¿sí? Que se utilizan para identificarlas. Veamos. Bueno, si se dan cuenta. Perdón. Sí, mira. Perdone la molestia, solo quisiera saber, cuando se cita, por ejemplo, estamos metiendo entre paréntesis y se pone en cursiva, o no es necesario. ¿Cómo? Por ejemplo, si hago una cita corta y yo por lo general tenía la costumbre de que lo pongo entre comillas y lo cambio a cursiva, por ejemplo. No, es lo que acabo de decir, o sea, solo con colocar la cita entre comillas es suficiente, no hay que ponerla en cursiva, ¿sí?
Porque entonces estarías utilizando dos recursos para indicar que la cita es textual. Y como estás utilizando APA, el recurso que utiliza APA para indicar la cita textual es comillas, nada más. Una duda, el tamaño de letra también no se utilizaría. Yo, por ejemplo, los utilizaba en cursivas y le cambiaba ¿Le cambias a tamaño? No un se tamaño cambia el menos. tamaño. Ok. La del cuerpo del texto. Ajá. Ahora, este es otro ejemplo, solo que este ejemplo es con la cita entre paréntesis. El anterior era narrativa, si se dan cuenta estaba dentro del discurso, o sea, antes de sangrar la cita en bloque, estaba el nombre del autor. En cambio aquí, que es entre paréntesis, se sangra en bloque todo lo que dijo el autor y al finalizar se pone entre paréntesis el apellido, en este caso Larios, el año de publicación, en este caso 2010, y el número de página, en este caso es 65, y se cierra el paréntesis. ¿Ya? Entonces esas son las dos formas que tenemos para citar fragmentos textuales muy, muy largos. Ahora, la cita indirecta o paráfrasis, esa es más fácil, esa es más simple porque ahí ya no tenemos que estar cuidando de dónde empieza la cita para ponerle comillas y dónde cerrarla. Simplemente ponemos en nuestras propias palabras las ideas de otras personas, pero les damos el crédito. Entonces, yo digo en mis propias palabras lo que dijo Crick, y al finalizar lo que dijo, pongo Crick, puede ser en el formato básico, que es fuera de paréntesis, Crick, y al lado el año de publicación, o en el formato de paréntesis, que sería Crick, y después el año de publicación. ¿Sí? Es simple, es igual que el otro, solo que sin número de páginas, si se dan cuenta. Bueno, en el caso de citas secundarias, miren, yo quería pedirles, como yo estoy viendo la presentación, la verdad, y tengo un monitor aquí extendido, no estoy pendiente del chat, entonces si alguien me hace favor de si hay preguntas en el chat, de hacérmelas, por favor. Bueno, en el caso de citas de fuentes secundarias, ¿cuáles serían las fuentes secundarias? Pues, por ejemplo, yo tengo este libro, ¿sí? Y en este libro, que es de Guernica. Perdón, profesora. Sí, dígame. Perdón, profesora, antes que pases a esta diapositiva, hay una estudiante que pregunta cuál es el límite de palabras que se pueden parafrasear. No hay límite. No, porque no estás citando textualmente, entonces no hay un límite. No hay un límite realmente. Ok. ¿Ya? Lo que sí tienes que tener cuidado en el momento, cuando estás parafraseando, porque como no hay un recurso estilístico que te indique dónde comienza tu paráfrasis, es que si tienes una paráfrasis de un párrafo, al final de ese párrafo tienes que hacer la cita del apellido y el año de publicación de la persona a la que estás parafraseando. Si en el siguiente párrafo sigues parafraseando a la misma persona, tienes que volver a escribir su apellido y el año de publicación, ¿sí? Porque si no lo haces, el lector no tiene cómo saber que después de ese párrafo en el que se deja una sangría, que indica que está empezando ese párrafo, sigues hablando del autor anterior, ¿sí? Entonces, obviamente las paráfrasis no es conveniente que sean muy largas, ¿sí? O sea, con que una paráfrasis contenga un párrafo es suficiente. Después tendrías que producir tu propio discurso y escribir tus propias ideas. Y después, si quieres volver a citar al mismo autor parafraseándolo, entonces tienes que volver a citarlo, ¿sí? Para que se diferencie lo que es tuyo de lo que es de otro autor. ¿De acuerdo? Bueno, en el caso de citas de fuentes secundarias, lo que estábamos explicando, si por ejemplo yo tengo este libro, y este libro es de un autor de apellido Guernica, muy bien, y resulta que yo lo estoy leyendo, tal, y acá me menciona que López dijo tal cosa, y esa tal cosa que dijo López me interesa muchísimo y la quiero citar, ¿sí? ¿Qué sucede? Yo debería buscar el libro de López, ¿sí? Para no hacer la cita secundaria del libro que tengo en mis manos, que es el de Guernica, ¿sí? Entonces yo debería ir a la biblioteca
o a la librería a buscar el libro de López que me interesó, porque me interesaron las ideas que mencionó Guernica en su libro, ¿sí? Si por alguna razón yo no puedo encontrar su libro, es decir, yo no puedo acceder a la fuente primaria, entonces allí sí es válido hacer la fuente secundaria, la cita de la fuente secundaria, ¿sí? Es decir, las fuentes secundarias, las citas de fuentes secundarias se deben reservar a los casos en los que yo no puedo acceder a la cita primaria por X o Y razón, ¿sí? Por ejemplo, que este tal López hubiese sido un subversivo y le hubieran quemado todos sus libros y no lo editaron jamás después de esa quema. Ese es un caso en el que puedo hacer la cita secundaria, ¿sí? Pero si no, tenemos que trabajar e ir a la biblioteca y buscar la fuente primaria, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de encontrar una cita, ¿sí?, dentro del libro de otro autor que me interesa y no la puedo encontrar como cita primaria, entonces hago lo siguiente. Está el formato narrativo en el que pongo a López, que es el que me interesa, fuera de paréntesis. Y entonces entre paréntesis pongo citado en Guernica, que es este libro el que tengo, ¿sí? Y el año de publicación, que es el libro físico que sí tengo, ¿sí? Y entonces ya hago la paráfrasis, ¿de acuerdo? Este es un ejemplo de paráfrasis. Y luego está el formato entre paréntesis, que sería, pues, doy la paráfrasis de lo que dijo López, abro paréntesis y ahí pongo López, coma, citado en Guernica 2002, ¿sí? ¿Ya? Entonces, pregunta para ustedes, para ver si me comprendieron este tema. ¿A quién van a encontrar en referencia? ¿A Guernica o a López? A Guernica. Exactamente, van a encontrar a Guernica porque es de Guernica el que tienen el libro, del que tienen el libro, ¿sí? Guernica menciona a López, pero el libro de López no lo puedo encontrar, porque se quemó el libro, recuerdo, ¿ya? Entonces, ojo, el López, que es el que pongo en mi cita narrativa afuera, es el que no puedo encontrar, y entonces en mi referencia, el que voy a encontrar es de quien tengo el libro, ¿sí? Que en este caso sería Guernica. Bueno, aquí voy a introducir uno de los nuevos cambios de la 7ª edición, ¿sí? Las citas en el texto para trabajos con 3 o más, porque si se dan cuenta ahorita hemos estado explicando cómo se hacen las citas, pero solo con un autor. Ahorita toca la explicación de cuando tenemos más autores, cuando no tenemos autor, sino que solo nombre de la obra, etc. Entonces, uno de los cambios de la 7ª edición es el siguiente, que es cuando la cita o los trabajos tienen 3 autores o más autores, ¿sí? Antiguamente, la primera vez que hacíamos la cita dentro del texto, teníamos que colocar a los 3 autores. Y después podíamos colocar en la segunda aparición de nuestra cita al primer autor y luego las palabras et al, ¿sí? Es decir, y otros. En cambio, según la 7ª edición, ahora desde la primera aparición, si el libro tiene 3 autores, podemos mencionar solamente al primer autor, el apellido del primer autor, coma, y el año de publicación, ¿sí? Perdón, el apellido del primer autor, et al, es y otros, y el año de publicación, ¿sí? Ahora, ¿qué significa et al? ¿Y otros? Lo acabo de decir, ¿verdad? Significa y otros, del latín, et al. Ahora, ¿cuál es uno de los errores que yo encuentro? Que ponen, por ejemplo, en este ejemplo, Romano, que es el apellido, ponen coma y después pone et al. Y eso es un error porque et es sinónimo de i. Y antes de una i no se pone coma, ¿sí? Entonces es Romano et al punto. ¿Y por qué al tiene punto? Pues porque es una abreviatura de la palabra ali, que significa otros, ¿ya? Entonces el formato cuando usamos et al es apellido, sin ninguna coma, et al, punto, y luego coma, y luego ya el año, ¿sí? En el caso de un autor, en el formato básico, pues se pone el apellido y el año de publicación, en el formato entre paréntesis, dentro de paréntesis. En el caso de 2 autores, se pone el primer apellido del primer autor
y después el primer apellido del segundo autor, separado por la conjunción I. No lo separen con ese símbolo que se llama ampersand, ¿sí? que es la I de y café. Ese símbolo yo sé que es el que pone automáticamente Word cuando uno utiliza la herramienta de citas automáticas de Word. Y eso es uno de los inconvenientes de utilizar esa herramienta, porque el formato en APA en español no es ampersand, sino que es una I, una conjunción. Es la I la que hay que colocar cuando hay dos autores. Y en el caso de 3 autores o más, que es lo que acabo de explicar, es la nueva regla según la 7ª edición, en la que se pone desde la primera aparición el apellido del primer autor y luego la abreviatura et al punto, coma, y luego el año de publicación. ¿Sí? Ahora, en el caso... licenciada, tengo una pregunta en relación al uso de et al. Cuando se hacen referencias bibliográficas y se pone el apellido del autor, la inicial del autor, de igual manera se pone et al sin anteponer el punto después de la inicial. No, porque cuando ya estás hablando de poner el apellido y las iniciales, estás hablando de referencia, no de cita. Referencia es lo que va al final, ¿verdad? Y en referencias hay que colocar a todos los autores. No podemos utilizar et al. ¿Ya? Entonces, por eso ahí no hay problema con eso de las comas y los puntos, porque hay que colocar a todos los autores. Ok, gracias. Bueno, veamos bien. En el caso de obras con autor institucional o corporativo, por ejemplo, los diccionarios, por ejemplo, las enciclopedias, que no tienen autor, muchas de ellas, sino que es un gran equipo editorial, entonces obviamente no se ponen los equipos editoriales, se pone el autor corporativo, que es Océano. ¿Sí? En el caso de institucionales, pues por ejemplo, si es un libro de la Real Academia Española o si es un libro de la USAC, que no tiene nombre, que no tiene autor, ¿ya? Sino que es, digamos, una autoría institucional, o por ejemplo en informes de instituciones como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, lo que sea. Entonces, en ese caso, en lugar del nombre del autor, pues se cita el nombre de la institución que está fungiendo como autor. Entonces, en la primera aparición se pone el nombre completo desarrollado de la institución. En este caso, Real Academia Española, y entre paréntesis pongo la sigla, coma, y luego el año. Esto es opcional, pero la idea de poner la sigla entre paréntesis en la primera aparición es que en las siguientes apariciones de esta misma cita yo pueda utilizar la sigla en lugar de desarrollar el nombre completo de la institución, sobre todo cuando hay nombres muy largos. ¿Sí? Entonces, en la segunda aparición, en el formato fuera de paréntesis, pongo RAE, ya uso las siglas y luego el año de publicación entre paréntesis. En el formato dentro de paréntesis, hay una regla en español, esa no es una regla de APA, es una regla del español en general. La jerarquía en el español es diferente de la matemática. ¿Se acuerdan que la jerarquía operacional en matemática era las llaves, después los corchetes y después los paréntesis? ¿Sí? En el español es al revés. Las llaves no existen y entonces la jerarquía es primero los paréntesis y dentro los corchetes. ¿Ya? Entonces, en el caso de formato entre paréntesis, sería la primera aparición, Real Academia Española, hay que desarrollarlo, y entre corchetes, porque como ya está dentro de paréntesis, tengo que colocar entre corchetes la sigla, cierro corchetes, coma, y luego el año de publicación. Ya en la segunda aparición, abro paréntesis, pongo RAE, coma, y el año de publicación. ¿Sí? En el caso de autor corporativo, Océano, pues simplemente utilizo Océano en lugar de un apellido, ¿sí? Como si fuera el autor. No sé si hay alguna duda respecto a esto. Bueno, en el caso de artículos o secciones de una enciclopedia o de un autor corporativo, por ejemplo, si yo tengo una gran enciclopedia, pero me interesa solo un tema, y no quiero hacer la referencia de la enciclopedia entera, sino del tema que me interesó, en lugar de poner Océano 2015,
lo que puedo hacer es hacer la cita por medio de la sección que me interesó de esa gran enciclopedia. Entonces, abro paréntesis, ahí no existe cita básica, y pongo entre comillas el nombre de la sección. En este caso se llama alineamientos de secuencias, que era el título que me interesaba. Cierro comillas, coma, y luego el año de publicación, ¿sí? En la segunda aparición, pues obviamente es igual. Ahora, en el caso de citas de comunicaciones personales, ahora sí vamos a explicar lo que me habían preguntado sobre las entrevistas. Se le llama comunicación personal a todo aquello de lo que no existe un registro público, ¿sí? Puede haber un registro auditivo, por ejemplo, en una grabación, pero es mío, ¿sí? No es de dominio público. Puede haber un registro, por ejemplo, si es un correo electrónico, pero no es público. Entonces, esas son comunicaciones personales, ¿ya? Una llamada telefónica, un WhatsApp, un correo electrónico, cuánta cosa hay ahora con la tecnología para poder comunicarnos, ¿sí? Entonces, en esos casos, ¿cómo se ha de hacer la cita? La cita se hace con el siguiente formato. Se utiliza la inicial de la persona, en este caso sería del entrevistado, la primera inicial y luego el primer apellido. Y luego pongo entre comillas siempre la cita textual de lo que dijo esa persona entrevistada. Y después de cerrar la cita textual, entonces pongo entre paréntesis comunicación personal, coma, el día, el mes y el año de esa comunicación personal. Es decir, el día, el mes y el año de la entrevista que yo le hice a esa persona, ¿sí? Ese es en el formato narrativo en el que yo incluyo dentro de mi discurso, pues el nombre de la persona. Luego está el formato dentro de paréntesis en el que yo incluyo el nombre de la persona dentro de los paréntesis. Entonces ahí pondría entre comillas lo que me dijo la persona y después de cerrar las comillas abro paréntesis y entonces lo mismo. Inicial, primer apellido y después entre coma, comunicación personal, día, mes y año. ¿Sí? Entonces esa sería la forma en la que deberíamos citar a cualquier comunicación personal de la que no exista un registro público, ¿sí? Que no esté en un libro, ¿sí? Que no esté en un periódico, sino que sea personal, ¿ya? Que yo tenga el registro, pero que el registro sea mío, ¿ya? Disculpe, licenciada, de la diapositiva anterior tengo una duda. Me surgió ahorita. Por ejemplo, si yo quisiera citar la ley orgánica de una institución, tengo que colocar que es la ley orgánica, y al momento de poner las siglas, por ejemplo, INACIF, yo le podría poner ley orgánica INACIF, o ya solo coloco INACIF para la segunda aparición. Perdón, en la anterior a esta. No, fíjate que las leyes tienen otra forma de citarse, ¿ya? O sea, de hecho, yo no lo agrego acá porque el problema es que APA está basado en el sistema jurídico de Estados Unidos. Entonces, la sección jurídica del libro de APA no nos sirve. Ya no es aplicable al español y mucho menos a nuestro sistema jurídico. Entonces, en ese caso, cuando se citan leyes, o por ejemplo, tú estás hablando de una ley orgánica del INACIF, que es digamos, un reglamento interno, ya, que les pertenece solo a ellos. Entonces, en ese caso es mejor explicarlo, es decir, según la ley orgánica, explicarlo en tu discurso, ¿ya? Según la ley orgánica del INACIF, ahí puedes poner el año de esa ley orgánica, o incluso incluirlo dentro de tu discurso, del año tal, y entonces ahí haces la citación, la cita textual, ¿ya? Ahora, en el formato de referencia hay una forma especial también de citarlas, de hacer la referencia de leyes, de hacer la referencia de decretos, de hacer la referencia de códigos, código de trabajo, código civil, pero esto no lo vamos a abordar hoy porque es muchísima más información. Lo que sí puedo hacer es que les voy a compartir un PDF, le comparto el PDF a la licenciada Gálvez para que ella se los comparta después por correo, ¿sí? En donde están todos esos formatos. Es un documento que es una adaptación de una universidad de Colombia, pero que
es mi parecer, la verdad es que yo no sé de derecho, pero me da la impresión que el sistema jurídico de Colombia es bastante parecido al nuestro, y entonces esa adaptación que hicieron para citar documentos legales es bastante práctica para Guatemala. Sí. Entonces, eso es lo que les puedo mandar. Hay una pregunta en el chat. Perdón. Es que hay una pregunta en el chat que dice que mencionó que con citas de más de 40 palabras el formato de una sangría es 0.5 centímetros interlineado sencillo, pero que según la página de APA dice doble espacio y sangría de 0.5 pulgadas. Ya, pero a ver, ¿qué página es esa? Porque hay muchas páginas que dicen ser APA y en realidad no lo son. Yo esta información la saqué de la publicación física de la 6ª edición, que es en español la tercera edición. ¿Ya? Ahora, yo sé que hay discrepancias entre las páginas, lo que ponen en las páginas y lo que ponen en el manual de publicación. Yo preferí basarme en el manual de publicación, que para mí tiene más peso que la información que pueda aparecer en las páginas, que constantemente las están cambiando. ¿Ya? Entonces ese es un criterio que yo tomé. Ustedes también decidirán qué criterio seguir. Si utilizar el que yo les estoy compartiendo, que es el que está basado en el manual de publicaciones en físico, o el de las páginas que estén mencionando, no sé. ¿Sí? Licenciada, disculpe, yo tenía una duda con respecto a la diapositiva que tenía antes, de que si bien es cierto para hacer la citación pues se pone con específicamente la sección que a uno le interesa, ya al hacer la referencia sí se pone o sea, el autor corporativo, ¿verdad? ¿O cómo sería la referencia en ese caso? No, en la referencia tendría que, porque es que si no, ¿cómo el lector va a saber a qué autor corporativo pertenece esa sección? Él no tiene cómo saberlo, entonces en las referencias se tiene que hacer la referencia por medio de esa sección. Entonces, en lugar de estar el autor corporativo, que sería, vamos, por ejemplo, Océano, tendría que estar alineamientos de secuencias, ¿sí? Y después estaría, después estaría el año y después se colocaría Océano. Ok, gracias. Como editorial, Bueno. Disculpe, yo tengo una duda respecto a las citas, a las formas de citar la comunicación personal. Por ejemplo, si tenemos una investigación en donde utilizamos una cantidad de entrevistas, digamos, considerable o grupos focales, ¿es válido o podría ser válido codificar las entrevistas para que la cita fuera un poco más fluida, digamos, para no en todas, digamos, pues digamos unas 20 entrevistas, que podamos codificarlas de tal forma que sea más fácil citarlas? ¿Es válido eso en el sistema? Sí, completamente. O sea, es que eso no depende del sistema APA, sino del sistema que ustedes estén llevando para registrar sus entrevistas. Entonces, si quieren hacer una codificación de las personas a las que han entrevistado para después utilizar lo que dijeron en su investigación, pueden hacerlo, ¿ya? Luego hay otra razón, por ejemplo, cuando son temas un poco delicados, a veces se elige usar seudónimos en lugar de los nombres reales de las personas que fueron entrevistadas. Entonces, en esos casos hay que hacer la aclaración que se están utilizando seudónimos, ¿sí? Y utilizar los seudónimos. En el caso de ustedes, si están utilizando codificación, pues también lo deben explicar y luego utilizar la codificación, o sea, con toda libertad. Porque ese es un sistema que ustedes eligieron porque se les facilita en la investigación, entonces eso lo pueden hacer perfectamente. Gracias. Bueno, en el caso de citas de sitios web, pues, bueno, una cita de un sitio web se hace por medio del autor, de quien hizo la entrada, de quien escribió la entrada de esa página web. Entonces, si tiene autor, pues mencionamos al autor y luego el año de publicación de esa entrada en la página web, ¿sí? Pero en el caso de que no sea,
no tenga autor la entrada, porque hay muchas páginas que tienen entradas y que pertenecen a una institución, pero que no tienen precisamente autor cada una de las entradas. Entonces se puede hacer la cita por medio de el título de esa entrada, ¿sí? Entonces en este caso el ejemplo dice la paroscopía, que era la entrada que me interesaba. Entonces eso se escribe entre comillas, igual que la sección de una enciclopedia, se escribe entre comillas, coma y luego el año de publicación, ¿sí? Si tuviera autor, pues simplemente el primer apellido del autor y luego el año de publicación de esa entrada. Si no tuviera año de publicación, porque a veces las entradas no tienen año, también es cierto, simplemente se pondría S.F. que es sin fecha, ¿sí? No omitan el dato, agreguen esa abreviatura que implica que no se encontraba ese dato en la página. Perdón, ese punto F va en minúscula. Va en minúsculas, va en minúsculas. Ahora, en el caso de citas de Facebook, de Twitter o de YouTube, en ese caso solo existe la citación narrativa, es decir, no se puede hacer entre paréntesis, solamente dentro del discurso. Y se hace por medio del nombre del usuario, tal cual como lo está escribiendo el usuario. Entonces, si es un usuario particular que tiene su nombre y su apellido, pues por medio del apellido. Si es un Facebook, por ejemplo, de prensa libre o de un medio de comunicación o de una institución, pues entonces se pone el nombre de la institución o se pone el nombre del medio de comunicación. En este caso, el segundo ejemplo es prensa libre y luego el año de esa cita, ya sea de Facebook, de Twitter o de YouTube. Bueno, hasta aquí terminamos con formato de citas. Ahora vamos a empezar con el de referencias. Una consulta con lo de las publicaciones, por ejemplo, de prensa libre. Si tiene, no sé, algún autor, o sea, alguien que fue a hacer esa investigación y aparece ahí el nombre de él, ¿sí se cita el nombre de él o de prensa libre igual? Pero ¿de quién es ¿de quién por ejemplo, hizo una nota Juan López, ¿verdad? Pero es de prensa libre. Ajá, pero a quien estás citando es a Juan López. Ah, ok, perfecto. Entonces, o sea, tú lo que tendrías que hacer es buscar la cita primaria, que es prensa libre, ¿ya? Entonces tendrías que buscar el medio de comunicación de prensa libre donde esté esa noticia o lo que sea que haya posteado Juan López, ¿sí? Ah, ok, perfecto. Porque no es correcto que cites a un tal Juan López que ha subido algo sobre prensa libre en lugar de ir a prensa libre, ¿sí? Ok, gracias. Bueno, en el caso de, ahorita referencias. Las referencias se escriben en orden alfabético, ¿sí? Por medio del apellido de los autores o del autor corporativo o institucional, o en el caso de que utilicemos secciones o títulos, pues por medio de la primera palabra de ese título, y después con sangría francesa, que es aquella que va en la primera línea pegada al margen izquierdo y las demás sangradas, ¿sí? La sangría es de 5 espacios, igual que la sangría de los párrafos dentro de un texto. Ahora, las referencias de libros. Aquí hay un cambio según la séptima edición. En la sexta edición, nosotros teníamos que incluir el lugar de edición de ese libro. Ahora ese dato se omite. Ya no se coloca el lugar de edición del libro, sino simplemente la editorial, ¿sí? Y luego el otro cambio, que es el que habían mencionado, que tiene que ver con los autores, con el número de autores, es que una obra que tenga 20 autores, hay que mencionar a cada uno de ellos. No se puede, no los podemos abreviar. No podemos utilizar ni la abreviatura EPAL, ni tampoco podemos utilizar el formato anterior, que era colocar los 7 primeros, puntos suspensivos y el último. Ahora ya no. Ahora hay que colocarlos a los 20 si fueran 20, a los 25 si fueran 25, ¿sí? Entonces, en el caso de referencias de libros, apellido, siempre primer apellido, iniciales, el año de publicación, el título del libro en cursiva y editorial. Ya no se pone el lugar de la editorial, simplemente la editorial. En el caso de libros con editor o coordinador o compilador, es igual. Lo único es que es el editor, el compilador o el coordinador el que funge como autor.
Entonces se coloca el apellido de ese editor, las iniciales del editor, entre paréntesis ponemos la abreviatura ED de editor, OR de coordinador o COM de compilador, el año de publicación, el título del libro en cursiva y editorial. Simplemente. Eso cuando hacemos la referencia de un libro que tiene editor por medio del editor del libro. Ahora, también podemos hacerlo por medio de un capítulo de ese libro, ¿sí? Porque normalmente los libros que tienen editores suele ser porque están formados por varios artículos que han escrito diferentes autores. Entonces, si lo que me interesa es un autor en especial de ese libro, entonces yo puedo hacer la referencia específica de ese capítulo del libro. O sea, el artículo se toma como capítulo del libro. Entonces, en ese caso, a quien voy a poner como apellido e iniciales es el nombre del autor de ese capítulo o de esa sección que me interesó. El año de publicación del libro, que es el libro completo. El título del capítulo, que siempre va sin cursiva, ¿sí? Punto y seguido, y ahí tengo que poner en, y ahí ya coloco los nombres y los apellidos de los editores. Ahí cambia el orden. Ahí coloco primero la inicial y después el apellido, no el apellido, coma y después inicial. Ese formato solo se reserva para el autor. Entonces, en el caso de los editores pongo en, inicial, apellido. Si hubiese otro sería I, inicial, apellido, y luego entre paréntesis ed, o eds, si fueran varios. Coma, luego el título del libro en cursiva. El título del libro es el que va en cursiva, nunca los capítulos. Y luego el intervalo de páginas entre se me olvida la palabra, entre paréntesis. Ahí si se dan cuenta, como es un intervalo, está la abreviatura pp. Punto, y luego la editorial, ¿sí? Ese sería el formato de un capítulo de un libro, ¿sí? Que tiene editor, pero que nos interesa simplemente uno de los artículos que ha escrito un autor específico. Otro cambio de la séptima edición, cuando se citan materiales digitales, ¿sí? ¿Se acuerdan que antes se ponía recuperado de y la URL? Ahora ya se quita lo de recuperado de, simplemente se pone la URL y se acabó, ¿sí? Y en el caso de libros electrónicos, que no es que hayamos descargado un PDF, sino que compramos un libro electrónico para verlo en un dispositivo electrónico como Kindle, como cualquier tableta o cualquier e-reader, en ese caso ya no hay que colocar entre paréntesis el formato de ese libro, ¿sí? Entonces, ejemplo de libro digital, lo mismo, apellido, iniciales, año de publicación, el título del libro, ahí se me olvidó ponerlo en cursiva, y luego la editorial y la URL de donde lo hemos descargado, ¿sí? En el caso de publicaciones o informes con autor institucional, recuerden que a veces las instituciones fungen como autores porque sus informes no es que tengan un autor específico, sino que son producto de todo un equipo de trabajo. Entonces, se nombra a la institución como autora, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy poniendo un informe semestral del Ministerio de Economía, entonces pongo el nombre de la institución, que sería el Ministerio de Economía, el año de publicación de ese informe, el título del informe en cursiva. Si tiene número, lo tengo que agregar entre paréntesis como una información más. Y después, en editorial, como es la misma institución la que está funcionando como editorial, porque ellos mismos lo publican, entonces ahí normalmente se utiliza la palabra autor cuando la misma institución está haciendo de autor y de editorial, ¿sí? Para no volver a repetir. Entonces, en este caso, si el Ministerio de Economía es la misma editorial institucional, entonces, en el lugar de la editorial pongo la palabra autor, ¿sí? En el caso de diccionarios impresos con autor, si tiene autor, igual que un libro. Apellidos, iniciales, año de publicación, el nombre del diccionario en cursiva, y lo importante en los diccionarios, que eso sí es obligatorio, es colocar el número de edición. En los libros no es obligatorio, es solo si el autor quiere ponerlo, el autor de la investigación quiere ponerle el número de edición. En cambio, en los diccionarios sí es obligatorio poner el número de edición a partir de la segunda. La primera nunca se pone. Si un diccionario no tiene primera edición, significa que es la primera, porque solo se colocan a partir de la segunda. Y luego la editorial.
Si no tuviera autor, pues entonces se hace por medio del autor corporativo, ¿sí? Entonces sería autor corporativo, ejemplo, Larousse, todo el mundo conoce esos diccionarios, el año de publicación, el nombre de ese diccionario, Diccionario Enciclopédico Larousse, y luego en lugar de la editorial, como el autor corporativo es la misma editorial, entonces se pone la palabra autor, igual que el institucional. En el caso de publicaciones seriadas, que serían las revistas, ¿sí? Se coloca el apellido. Miren, las revistas nunca se hace la referencia de la revista completa. Siempre hay que hacer la referencia de un artículo específico de esa revista. Entonces, cada uno de los artículos tiene autor. Entonces, se hace la referencia del autor de ese artículo, el mes y el año de la revista, el título del artículo siempre es inclusiva, y después, con punto y seguido, se pone el nombre de la revista en cursiva, ¿sí? Después, separado con una coma, se pone el volumen, el número de la revista y el intervalo de páginas de ese artículo, ¿sí? Ahora, la diferencia entre, por ejemplo, un capítulo de un libro y un artículo de revista es que en el capítulo del libro ponemos pp punto y el intervalo de páginas, ¿sí? Si tuviera volumen, ponemos vol punto y el número de volumen. En cambio, en la revista solo ponemos los datos, pero no ponemos abreviaturas, ¿sí? A veces se nos dificulta un poco porque no nos sabemos de memoria el formato, y entonces tenemos que entender cuando vemos en una, por ejemplo, eso pasa muchísimo en los artículos electrónicos, digitales, que han sido separados de la revista a la que pertenecían y uno los puede encontrar en la red. Normalmente esos artículos están identificados en la parte de arriba y están identificados en formato APA, y entonces ponen, por lo general, el nombre de la revista en cursiva y a continuación ponen el volumen, pero solo el número. Luego entre paréntesis el número y luego el intervalo de páginas, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta de esa anotación, está sin ninguna abreviatura que nos indique, eso es página, eso es volumen, eso es número. Entonces, en el formato de APA, recuerden siempre que para hacer la referencia de revistas no se utilizan abreviaturas, simplemente se consignan los datos donde corresponden, ¿sí? En el caso de una revista digital, el mismo formato, apellido, iniciales, mes, año, título del artículo, el nombre de la revista en cursiva, volumen, número, intervalo de páginas, si es que hubiese, porque a veces no las hay, y después la URL. Ahora, en el caso de las revistas, ahorita las revistas, los artículos de las revistas se están identificando con un número de identificación, digamos, de objeto digital, ¿sí? Que es el famoso DOI, ¿sí? Es identificación de objeto digital, esas son las siglas de eso significan. Entonces, si encontramos el DOI en formato URL, ese es el que deberíamos utilizar para poner en la referencia, ¿sí? Y no la URL que nos aparece en el lugar donde nos hemos metido para descargar el artículo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el DOI nos asegura que siempre va a estar habilitado ese vínculo para encontrar ese artículo. Mientras que la URL, si por ejemplo es una URL de una base de datos o de una página en específico y se quedan obsoletas o no se paga la licencia o lo que sea, y desaparecen, ya no puedo encontrar ese artículo por medio de esa URL que quedó descontinuada o obsoleta. En cambio, el DOI te garantiza, de hecho las revistas pagan por obtenerlo, ¿sí? Que siempre va a estar a disposición en la red. Entonces, siempre que una revista tenga DOI en formato URL, hay que colocar el DOI en lugar de la URL general, ¿sí? Ahora, en el caso de artículo de periódico impreso, que por ahí habían hecho la pregunta de si encuentro una entrevista en un periódico, pues lo que hay que hacer la referencia es del periódico, ¿sí? Y del autor que hizo la entrevista, porque normalmente las entrevistas las dirige alguien, un periodista, ¿sí? Que es el que pone el nombre en ese artículo, ¿ya? Entonces, en este caso sería el apellido y las iniciales de ese periodista, ¿sí? El día, mes, año de esa publicación, el título del artículo, por ejemplo, entrevista con Ricardo Arjona, ¿sí? Y luego el nombre del periódico en cursiva y el número de página o el intervalo de páginas que abarca la entrevista, ¿sí?
En el caso de que fuera un periódico digital, lo mismo, exactamente lo mismo, solo que al final se coloca la URL del artículo digital, ¿sí? En el caso de tesis, también es bastante fácil, es solo apellido, iniciales, año, el título de la tesis, como que fuera el título de un libro en cursiva, y entre paréntesis la aclaración, tesis de licenciatura, tesis de grado, de doctorado, o tesis de maestría. Ahí se pone el grado del título de la persona que hizo la tesis. Luego el nombre de la institución, que es la universidad, y luego el lugar donde está ubicada la universidad. En el caso de la tesis electrónica es exactamente lo mismo, solo que al final vamos a poner la URL. Ahí se me olvidó quitar el recuperado de, si se dan cuenta, ese es de la 6ª edición. Ahí simplemente habría que poner la URL de la tesis. En el caso de referencias de páginas web, igual, si es un artículo que tiene autor, entonces el apellido y las iniciales del autor, el día, el mes y el año de esa entrada. Si no hay, entonces simplemente SF, con minúscula, S.F. que es la abreviatura de cada una de las palabras. Luego el título del artículo siempre es en cursiva, ¿sí? Y luego el título de la página en cursiva, y luego la URL de esa entrada. Y eso sería todo. Pues aquí corrí un poquito, pero es que ya nos hemos pasado el tiempo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, con gusto la resuelvo. Sí, una consulta, perdone. Usted nos estaba hablando de que, bueno, ya estaba la 7ª edición, pero que no la podíamos utilizar porque todavía estaba en inglés, si mal no lo recuerdo. Entonces, cuando, por ejemplo, nos dijo lo del recuperado, tomamos lo de la 7ª edición, que quitamos esa palabra, sí, pero es que yo nos quedamos con la 7ª. Ajá, pero es que yo les expliqué al principio, vamos a aplicar en esta sesión, en esta presentación, vamos a aplicar aquellos cambios de formato que no tienen que ver con la lengua, que no tienen que ver con el idioma. Okay. Entonces, eso sí ya los podemos empezar a emplear. Que de hecho, perfecto, gracias. Son cambios que nos ahorran palabras y eso es bueno. Cabal, gracias. Ajá. Entonces, ahí pedí disculpas, perdón, las ofrecí, porque se me olvidó borrarlo, ¿ya? De todas maneras, yo les voy a mandar esta presentación en PDF, se las voy a compartir a la licenciada Gálvez para que se las haga llegar. Ya haré las correcciones de los errores que aparecieron, ¿de acuerdo? Gracias. Yo tengo una duda con las referencias. ¿Se separa igual la digital con la... ¿se separa la digital con la escrita o ya no se sigue separando las referencias? Las referencias nunca se separaron entre digitales y materiales. Es que a mí me enseñaron de que se separa de la grafía y bibliografía. Sí, yo no sé de dónde salió eso, pero realmente APA nunca ha hecho una separación de referencias electrónicas o digitales de las referencias materiales. Okay. Simplemente se tienen que formar en orden alfabético y se acabó. O sea, no hay problema con eso. No sé si hay alguna otra duda. Buenas tardes, yo tengo una duda. ¿Cómo se podría citar una entrevista, un podcast? Sí, sí se pueden hacer referencias y citas de podcast. Lo único es que aquí no te tengo el formato de cómo se hace. Pero si quiere, lo que podemos hacer es que yo lo agrego a la presentación y así se incluye ese formato, pero sí se puede. Muy bien, gracias. Buenas tardes, yo tengo una pregunta.
cuando, no sé si me perdí en esa parte, a lo mejor lo dijo, pero cuando extraes del mismo libro, del mismo título, varia información, siempre la tienes que citar cada vez que la utilices, aunque, digamos, no sea la misma página. No sé si me explico. Pero estás haciendo, o sea, ¿te estás refiriendo a una paráfrasis? ¿A citas textuales? Sí, por ejemplo, para no volver a escribir todo cuando se extrajo del mismo libro, pero se cita en momentos distintos de la investigación. Es que siempre tienes que siempre tienes que dar los créditos, si no, el lector no tiene cómo saber que esa información que tú estás incluyendo, aunque para ti sea cansado repetir la cita, que sería el nombre institucional y el año de publicación varias veces, tienes que hacerlo, porque si no, de otra manera el lector no tiene cómo saber que esa información es de tal documento. Entiendo, ok, muchas gracias. Yo tengo otra duda también, por ejemplo, si queremos citar y es literal como que una página entera de información, o sea, por cada párrafo igual vamos citando, no sé, citaría solo como una vez y ya. Si lo vas a hacer de corrido, sí. Se puede hacer solo una. Sí. Eso sí, tendrías que utilizar el formato de cita de más de 40 palabras. Entonces tendrías que sangrar todo ese conjunto de párrafos, ¿sí? Tendrías que sangrarlos con 5 espacios, ¿ya? Y además hacer la diferenciación entre párrafos con una pequeña sangría de 2 espacios entre cada uno, ¿sí? O sea, no vas a dejar espacios entre párrafos, sino que lo que vas a hacer es sangrar en la primera línea de cada párrafo con 2 pequeños espacios, aparte